Buenos días, hermanos, muy buenos días. Bienvenidos al devocional de hoy, día martes. Ya estamos en este segundo día de esta semana y estamos comenzando este devocional que hacemos todos los días de lunes a viernes de 9 a 9:30 hora chilena. Estamos en una serie que titulamos He aquí mi siervo. Y es un estudio bastante rápido del capítulo 53 de la profecía de Isaías. Y ayer comenzamos a estudiar el verso 4, verso 4 de Isaías 53, cosa que vamos a continuar el día de hoy. Agradecemos a todos los hermanos que nos envían saludos, que nos escriben algunos comentarios, que nos animan para continuar con este ministerio que con mucho placer lo hacemos. Para nosotros es una bendición poder llevar a ustedes este estudio, este devocional en el que podemos abrir la Escritura y estudiar la hermosa palabra de Dios. Vamos entonces a Isaías 53. Ayer comenzamos esta segunda parte. Isaías 53, verso 4, 5 y 6. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Quiero llamar su atención, como mencioné ayer, el cambio que tiene ahora el profeta. Él ya no está hablando solo de él, siervo, él lo que hizo, él su situación, su condición, sino que ahora él va a usar pronombres personales. Nosotros, nuestro. Ahora, tiene que ver con nosotros. Lo que el profeta va a hablar tiene que ver con nosotros. Y dice el verso 4 que él, el siervo, llevó sobre él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Hermanos, y esto es la consecuencia de nuestro pecado. La consecuencia de nuestro pecado. Y dice que sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y como mencionaba ayer, en la cruz se produjo una transacción, un cambio. El pecado de todos nosotros fue sobre él. El pecado de cada uno de nosotros, cualquiera que éste fuera, mentira, odio, rebelión, rencor, asesinato, lujuria, etcétera, 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 un gran etcétera. El pecado de todos nosotros fue sobre él. El pecado de todos nosotros fue cargado a él, como leíamos en 2 Corintios capítulo 5. El pecado de él, de todos nosotros fue sobre él, para que su justicia sea puesta sobre nosotros. El énfasis de acá del profeta es que el pecado de todos nosotros fue puesto sobre él y él sufrió lo que nosotros debimos de haber sufrido. Él padeció lo que nosotros debimos de haber padecido. Él recibió sobre él el castigo del Padre que nosotros merecíamos. Un intercambio. El verso 4 menciona 3 cosas. Que nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. La palabra azotado, él recibió los azotes que nosotros merecíamos. Azotar es un verbo que significa tocar, pero también significa golpear.
El verbo transmite la idea de que una persona contacta física, pero también violentamente a otra, y que comienza de un simple toque hasta un ataque violento. Ese ataque incluye dolor, angustia, sufrimiento, aflicción, todo lo cual es una descripción muy apropiada del sufrimiento de Jesús en la cruz, azotado, golpeado. Él recibió el castigo corporal. No hubo ninguna parte de su cuerpo que no hubiera recibido castigo. Cuando yo pienso en eso, cuando medito en eso, me produce una sensación de terror, de espanto, porque lo que el Señor Jesucristo recibió sobre él fue un castigo físico extremo. No hubo una parte de su cuerpo que no recibiera azotes. Normalmente nosotros tenemos una idea, ¿no? Y vemos pintura, vemos cuadros de Jesucristo sufriendo, y claro, se le ve su rostro en angustia, algunas heridas, pero eso es una imagen muy pobre de lo que realmente ocurrió en la cruz. El azote al cual el Señor Jesús fue expuesto desfiguró completamente su cuerpo y su rostro. No solamente fue golpeado por los puños, sino también por los azotes. Hablábamos del flagrum, ese látigo de 8 cuerdas que estaba compuesto por piedras, clavos que penetraban la piel y luego la desgarraban. Hermanos, no hubo ninguna parte del cuerpo de Jesús que no recibiera el azote. Por eso el mismo profeta Isaías menciona que él fue desfigurado. Era una masa sanguinolenta, era un cuerpo que por todas partes estaba abierto y sangrando. Algunos comentarios que yo he leído de aquellos que han estudiado la crucifixión de Jesús mencionan que Jesucristo fue drenado, toda su sangre fue vertida ahí en la cruz. Terrible. Esa es la idea que menciona el profeta Isaías cuando dice que fue azotado. Pero no solamente fue azotado, sino que fue herido. La palabra significa básicamente golpear a alguien incluso hasta la muerte, causar la muerte de una persona por los golpes. La palabra describe un golpe fuerte, repentino, con algún instrumento. El Señor fue golpeado. Y la tercera palabra que menciona es la palabra abatido. La palabra quiere decir afligido, oprimido, humillado, doblegado. En estas 3 palabras entonces nosotros vemos la intensidad del castigo que él recibió. La intensidad del castigo. ¿Por qué? Porque él recibió sobre nosotros nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él en la cruz recibió todo lo que yo merecía, todo lo que yo dignamente merecía. Él lo recibió porque fue puesto sobre él el pecado de todos nosotros. Mira lo que dice el verso 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Otra versión del verso 5 dice: pero él fue traspasado por nuestra rebelión, aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que pudiéramos estar en paz con Dios.
fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Eso es lo que dice esta otra versión. ¿Cuál es la razón de la muerte del siervo de Dios? ¿Por qué él murió? La muerte del siervo de Dios no fue a causa de nuestra bondad o pureza o santidad. Él no murió por nuestra fidelidad. Lo que llevó a Cristo a morir por nosotros fue exactamente todo lo contrario. El profeta nos dice que fue por nuestras rebeliones y por nuestros pecados. Él no murió por algo bueno que nosotros hubiéramos hecho. Él no murió porque éramos justos, perfectos, santos, impecables. Él no murió por eso. Él murió precisamente por todo lo contrario. Nuestras rebeliones y nuestro pecado lo llevaron a la muerte. Rebeliones es la palabra que se puede traducir como rebelión intencional. La palabra también se puede traducir como traspasar la línea que se me ha prohibido a mí. Traspasar, ir más allá de lo que ha sido establecido por Dios. La palabra también se puede traducir como un levantamiento contra la autoridad divina. La idea fundamental de esta palabra es la ruptura de las relaciones civiles o religiosas entre dos partes. La idea es la de cruzar intencionalmente la línea. La Biblia nos dice que el herido fue por nuestras rebeliones. La palabra rebelión es saber lo que yo debo hacer, conocer mis límites, saber lo que Dios ha establecido como límites, pero intencional, deliberadamente, cruzarlo, ir más allá, porque quiero hacerlo. Acompáñame a un ejemplo en 2 Samuel capítulo 11. Y usted sabe ya a qué me voy a referir. 2 Samuel capítulo 11. 2 Samuel capítulo 11 es la porción, es el relato del pecado de David contra Betsabé. Usted lo recordará, ¿no? David está en el tiempo de la guerra, él debió de haber salido a la guerra, pero está en su casa, se da vuelta, se acuesta, se levanta, está de vago. Y sale a mirar y de repente ve a una mujer que se está bañando, la desea en su corazón, a pesar de que él tiene muchas mujeres. Él podría haber satisfecho sus deseos sexuales con cualquiera de esas mujeres, pero el deseo se despertó con esa mujer. Y él mandó a preguntar quién era, cuál era su nombre. Verso 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, ¿quién es esa mujer? Ella, ¿quién es? Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, Eteo. Hermanos, eso era suficiente para frenar a David. Esto era la información que él necesitaba para parar su lujuria. Esto era la información que él necesitaba para detener esas pasiones sexuales que pudo haber satisfecho con cualquiera de sus mujeres. Esta era la información necesaria. Ella es hija de Eliam, uno de los hombres más fieles que has tenido. Ella es mujer de Urías, uno de los hombres más valientes que tienes. Eso era suficiente para detenerse. Pero ¿qué hizo? Verso 4, envió David mensajeros y la tomó. Él sabía que no podía cruzar esa línea. Él sabía que no debía cruzar esa línea. Él sabía que eso estaba prohibido para él, pero él determinó cruzar el límite, ir más allá. Hermanos, esto no fue un pecado casual, esto no fue un accidente, esto no fue algo que ocurrió así nomás, como una situación
fortuita. Él decidió ir más allá. Hermanos, eso es lo que se traduce como rebelión, pechá. Esto es ir más allá de lo que Dios ha establecido. Y el texto nos dice, permítame leer nuevamente la versión que dice, pero fue traspasado por nuestra rebelión. Nosotros fuimos rebeldes, nosotros quisimos ir más allá de lo que Dios estableció. Ir más allá de lo que Dios dijo, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y lo hicimos igual. Rebelión. La segunda palabra es la palabra pecado. No solamente nosotros hemos sido rebeldes, sino que hemos pecado. La palabra describe el poder de los pecados para torcer o distorsionar algo bueno para que el resultado, efecto o consecuencia sea malo. Por ejemplo, el sexo fuera del matrimonio. La palabra describe perversidad, inclinación, torcer lo bueno. Esencialmente es una palabra que significa doblar, torcer. La palabra puede traducirse también como perversiones, torcer algo que es bueno. ¿El sexo es bueno? Sí. ¿Fue dado por Dios? Sí. ¿Es una bendición? Sí. Dentro de los límites del matrimonio. Fuera de eso es rebelión. Fuera de eso es pecado. Fuera de eso es usar algo que Dios hizo para el bien del hombre, usarlo para el mal. Y aquí el autor, el profeta Isaías, nos dice que fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Quiero llamar su atención de nuevo sobre los pronombres. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Habla de algo que es nuestro. Habla de aquello que nos pertenece. Y nosotros hablamos de las cosas que nos pertenecen. Hablamos de mi computador, hablamos de mi televisor, hablamos de mi casa, hablamos de mi auto, hablamos de aquellas cosas que nosotros hemos comprado, hablamos de mi teléfono, hablamos de mis ahorros, etc. Eso nos pertenece. Pero quiero decirles que hay algo que todavía nos pertenece mucho más que cualquier otra cosa, y ese es nuestros rebeliones, nuestros pecados. Si hay algo que nos pertenece, algo que verdaderamente nos pertenece, nuestro pecado. Nuestras rebeliones, las que causaron que la ira de Dios cayera sobre él. Él no cometió pecado, él no cruzó la línea, él no fue rebelde contra el Padre. Fuimos nosotros, como dije, y permítame la repetición, si hay algo que verdaderamente nos pertenece es nuestro pecado y nuestra rebelión. Isaías, en el verso 5, nos menciona 4 cosas. Fue nuestra rebelión, fue nuestra perversión, fue nuestro pecado que llevaron al siervo del Señor al castigo. 4 palabras que describen el castigo que recibió sobre él el siervo de Dios. La primera es, él fue herido. La segunda, fue molido. La tercera es que él recibió el castigo. Y por último, fueron llagas. 4 palabras: herido, molido, castigo y llagas. Es una descripción del castigo que recibió sobre él el siervo de Dios. La primera palabra es la palabra herido, que como nosotros bien sabemos, es una palabra que describe literalmente traspasar o perforar. Y es la manera en que los romanos crucificaban a sus víctimas, traspasaban su cuerpo. La manera en que los romanos castigaban a los sentenciados a muerte, de las condenas más terribles, era la cruz. Los romanos no inventaron la cruz. Los romanos no inventaron la cruz como manera
de ejecución, fueron los persas, pero los romanos la perfeccionaron. Investigaciones recientes han demostrado que los romanos al momento de crucificar a alguien traspasaban con clavos los talones de los condenados. Los judíos cuando condenaban a alguien a la pena capital lo hacían por medio del apedreamiento. Así que los judíos no crucificaban, los romanos crucificaban. Pero aquí tenemos Isaías adelantándose 700 años. Nos dice que el siervo será herido, literalmente traspasado. Y aquí tenemos el cumplimiento de la promesa, el cumplimiento de la profecía mesiánica en Génesis 3:15, en donde se nos dice que Él será herido en el calcañar, en el talón, literalmente cumpliendo la profecía de Génesis 3:15. Entonces el siervo de Dios fue herido, literalmente traspasado o perforado en sus talones. Hermanos, Isaías está adelantando 700 años antes de la crucifixión y nos dice precisamente en qué lugar sería dañado el Mesías por nuestros pecados, en sus talones. Y quiero que piense por un momento qué significaba la muerte de la cruz. Ya lo he dicho, pero permítame repetirlo. Es importante. El cuerpo era sostenido por los talones, pero recuerde que los talones eran o habían sido traspasados. Es decir, sostener todo el peso del cuerpo en los talones era algo insoportablemente doloroso. Para evitar eso, el crucificado entonces tenía que cargar y levantar para evitar el dolor que aumentaba. El dolor de los talones, entonces para evitarlo, él trataba de levantarse. Y eso aumentaba el dolor en sus muñecas. Dolor por aquí, dolor por acá, dolor intenso aquí, dolor intenso acá. La cruz, hermanos, era una máquina para producir dolor sin provocar la muerte. Era extender la vida lo más que se pudiera sin provocar la muerte. Mañana vamos a seguir estudiando el verso 5 de Isaías 53 en esta serie que titulamos He aquí mi siervo, que es el estudio de Isaías 53. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Mañana miércoles nos estaremos viendo. Que Dios les bendiga. Que hoy tengan un excelente día.